Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. Si uno de vosotros me dice, Marian, ¿qué pañuelo tan feo llevas?, yo tengo 3 maneras de responderle. La primera es decirle, feo tú. Y entonces, a mí no me afecta el comentario, porque yo me quedo fría y le digo mi opinión. La segunda es que yo empiece, pero qué pena, ¿no? Yo que le he traído desde España este pañuelo y me lo regalaron en una conferencia en México. Y con lo que a mí me gusta, y es azul, y es precioso, ¿por qué no le habrá gustado? Y yo me quedo con la tristeza dentro y le doy vueltas. Y digo, y qué pena, ¿no? Y vuelvo a pensarlo luego. Y ya por la tarde digo, no me vuelvo a poner este pañuelo nunca. Ya nunca más me lo vuelvo a poner. ¡Qué decepción! Y la tercera es decir, bueno, a mí me gusta y me parece bonito. Pero bueno, para gustos los colores. Cada una de estas 3 reacciones provoca una reacción emocional, física y fisiológica diferente en mi organismo. La primera, no me hace nada, pero si ataco al de enfrente me quedo sin amigos. La segunda, me enferma. Me sube el cortisol porque me acabo tragando una emoción negativa y por lo tanto, lo más normal es que si soy una persona que todas las emociones me las trago, empieza a somatizar con dolores de cabeza, con dolores de tripa, de estómago, con molestias, porque todas las emociones que se guardan y que no se expresan acaban saliendo en forma de enfermedad. ¡Todas! Cuando una persona es introvertida y no es capaz de expresar sus emociones, acaba doliéndole algo del cuerpo. Y la tercera es la sana. Intenta uno que esa emoción que le ha llegado, que ese estímulo externo que ha llegado, que ha provocado en mí, me he desestabilizado un poquito, porque nadie acepta bien un estímulo negativo, pero yo lo he sabido sacar de una forma sana para que no me perjudique. Primer punto, conocerse. Es fundamental conocerse. El conocimiento es un proceso fluido y dinámico. Yo no soy el mismo que era hace 5 años ni el mismo que seré en 5. Es un proceso dinámico en el que yo me voy comprendiendo. Pero aquí es muy importante una cosa. Para gestionar bien las emociones, este conocimiento tiene que tener una unidad, una coherencia de vida. Hay 4 facetas en mi conocimiento. La primera es la imagen que yo le doy a los demás, lo que ven los demás de mí, es decir, mi imagen, lo que yo creo que soy, mi autoconcepto, lo que soy de verdad, intrínsecamente, mi verdad, y lo que enseño en las redes sociales, mi imagen en la red social, mi imagen digital. ¿Cuántas veces esas 4 facetas no son iguales? Mis amigos piensan que soy súper simpático, en verdad soy muy introvertido, creo que soy introvertido. Mi madre piensa que soy inseguro, en las redes sociales aparento que soy la persona más fiestera del mundo. Eso acaba por rompernos. Segundo punto, evitar el exceso de autocrítica y exigencia. ¿Por qué es esto tan importante? Por esa voz que os comentaba yo en el interior. No lo has hecho lo suficientemente bien, estás gorda, has comido demasiado, no has jugado bien al fútbol, no se ha fijado en ti. Esa voz, ese exceso de crítica que nos hacemos, ese perfeccionismo y esa angustia de fracasar constantemente, de ser perfectos en esta sociedad que nos demanda ser perfectos. Dice un profesor de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, que da clases sobre la felicidad, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. A veces nos equivocamos, a veces las cosas no salen como tienen que salir y no pasa nada. El otro día mi hijo pequeño, que tiene 2 años, me dijo, se rompió una cosa en casa y estaba yo un poco apurada, me mira todo serio y me dice, mamá, no pasa nada. Me encantó, no sabe casi hablar y dijo, no pasa nada. Entonces digo, ¿y eso dónde lo has aprendido? Y dice, tú siempre dices no pasa nada. Y es verdad, lo digo mucho, pero se había roto una silla. Bueno, pues en esta vida hay que saber relativizar nuestros fallos y nuestros errores y saber que el éxito oculta lo que el fracaso enseña. Me gustan los perdedores que han sabido asumir su derrota y se levantan de nuevo. No creo en las grandes victorias, creo en la gente que se levanta una y otra vez y que acepta equivocarse, porque el que no se atreve a embarcarse en ciertos proyectos por miedo, no vive su vida. Se queda sin vivir la vida, porque la vida consiste en a veces equivocarse y a veces hay que lanzarse y descubrir otros aspectos. El tercero, fijarse metas y objetivos. Sueña en grande, actúa en pequeño. Da igual que hayas construido un castillo en el aire, siempre y cuando seas capaz
de construir los cimientos bajo él. Cuando te hagas una meta en la vida, cuando tengas una idea, esa idea por mucho no pasa nada, es una súper idea, pero poco a poco ponte estrategias pequeñas para ir logrando lo que necesitas lograr. Si yo quiero ser médico, ponte a estudiar hoy, asignatura que tienes que estudiar hoy. Está bien querer ser médico, pero uno no puede solo pensar en la meta. ¿Y cómo se consiguen las metas? De 3 maneras. La primera, ser realista. Si yo digo, yo Marian Rojas quiero ser jugador de la NBA, mido 1,63 m, mal. No estoy siendo realista. Por lo tanto, por mucho que yo tenga mucha ilusión y una meta muy grande de ser una gran jugadora de baloncesto, no tiene sentido. Ser realista. Lo segundo, sal a buscarlo. Déjate la piel. No existe nada peor que decir, llegará cuando menos te lo esperes. Fatal. Nada llega a tu casa y te dice, oye, por cierto, ¿te apetecería trabajar en una multinacional? Esto no sucede. El hombre más maravilloso, la mujer más guapa y más cariñosa no va a llegar a tu casa y te va a decir, oye, por cierto, me he fijado en ti porque estás en tu casa y me apetece conocerte. Eso no sucede. Sal a buscarlo. Y 3, si no sabes hacerlo, busca un modelo de identidad. Imita al mejor. No todos somos gente genuina y que tiene la capacidad de hacerlo todo de nuevas y perfectamente. Entonces, si no sabes hacerlo, busca al mejor. Y yo siempre digo que da igual que sea surrealista, da igual que sea una cosa completamente desproporcionada, no pasa nada. Como dice mi hijo, no pasa nada, pero haz un plan. Tenlo, la mente abierta, sistema reticular activador ascendente. Si yo digo, yo soy de Honduras, pero a mí la ilusión de mi vida es trabajar en Nueva York, pues ten la mente abierta, las oportunidades, póntelo, trabaja, estudia, tu día a día, saca tu mejor versión hoy, pero vete acercando a eso y ten la cabeza abierta para que pase. Os cuento un ejemplo que me encanta contarlo y la verdad es que casi todas mis conferencias lo cuento, que me pasó a mí de pequeña. Yo tengo en mi vida, me pasó un drama, y es que mi hermano, yo soy la mayor de 5 hermanos, y mi hermano, el tercero, falleció cuando era pequeño. Y para mí fue horrible, y mis padres nos explicaron que mi hermano estaba en el cielo. Y le mandábamos globos escritos con cartas hacia el cielo, de esos que son como de helio, y se los mandábamos al cielo. Mi abuelo, el padre de mi madre, que era un tipo con mucha personalidad, siempre que venía a casa nos ponía la música de los Beatles, y entonces aquí los jóvenes quizá no tanto, pero para los que son más mayores, los Beatles como que han significado algo muy gordo en la música. Y hay una canción de los Beatles, que es Imagine, que su primera frase dice, Imagine there is no heaven. Imagínate, o sea, el cielo no existe. Entonces yo recuerdo el día que mi abuelo me dijo, Marian, esta música me gusta que la escuches. Y yo le dije, pues a mí no me gusta, porque dice que el cielo no existe. Y el cielo sí que existe porque mi hermano está allí. Y entonces mi abuelo me dijo, si alguna vez no estás de acuerdo con algo de los Beatles, la culpa es de Yoko Ono. Y entonces yo, que tenía 7 u 8 años, para los que no saben, Yoko Ono era la mujer de John Lennon, el cantante, que es lo peor, de lo peor, de lo peor. Los que son Beatles fans saben que Yoko Ono como que alteró profundamente los Beatles y fueron el principio del fin. Pero el caso es que yo, que no sabía ni quién era Yoko Ono a esa edad, dije, apunté en mi to-do list, apunté. El día que vea a Yoko Ono, decirle que el cielo existe. Y me lo apunté. Yo tenía 7 u 8 años y yo ya me lo apunté en mi cabeza. Yo no sabía que existía el sistema reticular activador ascendente por entonces, pero yo ya lo tenía en mente. El famoso Día de las Naciones Unidas, me acerqué a la entrada de las Naciones Unidas a ayudar unas cosas de los papeles y de repente me suena el teléfono y me dice la directora, Marian, ¿dónde estás? Digo, estoy en la puerta. Me dice, está llegando Yoko Ono, ¿te importa encargarte de ella? Y le digo, por supuesto que me encargo de ella. Llevo 20 años esperando para darle un recado. La directora no entendía a qué se me refería. Entonces me acerqué, fui a hablar con ella. Y, señora Yoko Ono, mi nombre es Marian Rojas. Yo querría decir una cosa. El cielo existe. Y mi hermano está en el cielo. Y usted hizo muy mal en influir en la canción. Porque me han dicho que fue su culpa. No me dirigió la palabra. Me miró de arriba abajo. No se quitó las gafas de sol. Con ese sombrero. Pensé, esta mujer, podría yo escribir libros de psiquiatría sobre ella. No me dijo nada. Terminó el evento y al año siguiente volvimos a entregar esos premios y la directora del proyecto de las Naciones Unidas me llamó y me dijo, oye, Marian, ¿te importaría llamar a la señora Yoko Ono y decirle que venga al evento, que nos da mucha publicidad? Y le dije, no me cae bien. Dice, llámala. Es que no me apetece llamarla.
una señora que no me cae bien. Pero bueno, cedí y la llamé. Y teníamos el teléfono del asistente, llamé al asistente Yoko Ono y le dije, soy Marian Rojas, el año pasado la invitamos a las Naciones Unidas a un evento y me gustaría saber si este año querría venir. Y el asistente me dijo, le llamo en unos días. Colgué el teléfono, me daba igual, porque esta señora no significaba nada para mí. Suena el teléfono al cabo de unos días, contesto y dice, ¿Marian Rojas? Digo, sí, soy yo. Dice, soy el asistente de Yoko Ono. Me pregunta Yoko Ono si es usted la del cielo. Yo estaba feliz, porque yo esa meta surrealista que tenía desde mi infancia se había cumplido. Quiero que sepáis que hace un mes salió esta noticia. Yoko Ono reconocía como coautora de Imagine 46 años después. ¡Mi abuelo lo sabía! Y yo se lo dije a ella. La gente, cuando yo me acerqué para hablar con Yoko Ono, me decía, esto no es verdad. Ella no actuó como coautora de Imagine, pero mi abuelo, que conocía muy bien a los Beatles y que les había seguido, sabía que era cierto. Pero bueno, tener metas. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Lo decía Séneca. Tenemos que saber lo que queremos. La gente me dice, Marian, yo quiero que me pasen cosas como a ti. Digo, solo te pasarán cosas si quieres que te pasen cosas. Al 90% de gente que no le pasa nada es porque no sabe lo que quiere que le pase. Necesitamos ilusionarnos con la vida. La felicidad consiste en ilusión. Cuarto punto, trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Qué es la voluntad? La capacidad para posponer la recompensa. Y consiste en orden, constancia y hábitos repetidos. A mí ahora, y más hoy en día la gente joven, cualquier cosa que quiere, que desea, la puede tener en un rato. Por internet, puede tener la gratificación que desee. La voluntad es posponer una gratificación. Me apetece comerme ahora esto, pero espero. Quiero llegar a ser médico, pero trabajo ahora para el futuro. Eso es la voluntad. La gente que solo sabe vivir con gratificaciones en el instante de ahora mismo, esa gente no tiene voluntad. Inteligencia emocional. Famosa inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? 3 cosas. 1, la capacidad para entender y expresar mis emociones. 2, intentar entender lo que los demás sienten. Y 3, ponerme en su lugar. La inteligencia emocional es más importante que la inteligencia normal, mucho más. Porque es la capacidad que yo tengo para relacionarme emocionalmente bien con mi entorno. La gente que no tiene inteligencia emocional, enferma. Enferma de verdad. Las emociones que no son bien tratadas, que no son bien expresadas, las personas que no saben ponerse en el lugar del otro, acaban sufriendo muchísimo en sus relaciones con los demás, con sus amigos, con sus compañeros, con la gente de su trabajo y gente que sufre mucho. Y finalmente, hay que educar en el optimismo. Cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de situación. Os lo decía desde el principio, pensamientos positivos. No significa no ser realista, significa tener los pies en la tierra, con la cabeza arriba, con ilusiones, con objetivos, con metas bien altas, exigentes. Hoy en día sabemos que las neuronas, que hasta hace unos años se pensaba que cuando una neurona se moría nos podíamos regenerar nuevas neuronas, hoy sabemos que hay un método fácil para generar nuevas neuronas y eso se denomina la neuroplasticidad. La gente optimista, la gente que se levanta por la mañana con ilusión, en 2 o 3 semanas consigue generar nuevas neuronas en su cerebro. Núcleos de células embrionarias que se encuentran en nichos cerebrales emigran hacia el hipocampo, la zona del aprendizaje, hacia la zona del optimismo y generamos nuevas neuronas. Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en España, importantísimo, decía una frase: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Nosotros decidimos, a día de hoy, vosotros, de 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿qué quiero que sea mi cerebro? Nosotros desde ya podemos decidir, quiero envejecer con la cabeza lo mejor posible, con una mente saludable. La ilusión llama al optimismo. Y el optimismo es algo que nace de la actitud de cada mañana y que cada uno lo decide. Un corazón resentido no puede ser feliz. El perdón es un acto de amor, de humildad, y hay que perdonar por mucho daño que nos hayan hecho. No conozco a nadie resentido que tenga buena salud y que sea feliz.